Un muy buen día para todos y gracias por seguir esta temática que quiero compartir con ustedes acerca del libro de Deuteronomio. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de los aspectos generales del libro de Deuteronomio. Recordemos que he tratado de compartir con ustedes un resumen porque el libro está hecho de 33 capítulos y es importante que cada uno de nosotros revisemos y leamos el libro de Deuteronomio, sabiendo siempre que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre tiene como objetivo exaltar la obra redentora. Por lo cual quiero que ahí donde esté y donde estamos nos dirijamos a Dios en una oración. Amado Señor y Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo lo que vamos a ver, Señor. Glorifícate en nosotros, santifícate en nosotros, Señor. Sabemos que muchos de nosotros seremos tal vez la única Biblia que mucha gente llegará a leer. No permita, Señor, que ninguno de nosotros aborte el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Permítenos vivir siempre para tu gloria. En el nombre de tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes los aspectos generales del libro de Deuteronomio. Estamos en la segunda parte. Recordemos que el tema de hoy se llama No hay maldición sin causa. Habíamos visto en la clase pasada, en la temática pasada, de que no escuchar la voz de Dios, no hacer lo que Él dice, en general genera cualquier tipo de maldición sobre mi vida, porque finalmente yo voy a sustituir la presencia de Dios con algo que no es el Señor, y esto se vuelve con el paso del tiempo en idolatría. Pero hoy vamos a ver varios puntos específicos que son causales de maldición, tanto para la vida de un cristiano como para la vida de alguien que no lo es. Uno de los puntos que pueden originar una maldición sobre la vida de una persona son los voceros que hablan en el nombre del Señor. Y en esto la Biblia es específica y en esto la Biblia pone varios ejemplos. El primer caso de esto está en el libro de Josué. Quiero que ahí donde usted está, vaya al libro de Josué, si lo tiene a la mano, para compartirle lo siguiente. Josué capítulo 6, versículo 26, habla de una maldición muy específica de Josué, no muy general, pero que tuvo un efecto con el paso de los años. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Vemos que aquí Josué hace una maldición muy específica respecto de un lugar geográfico que se encontraba en Israel. Es muy probable que al ser una maldición tan específica, los hijos de Israel se hayan olvidado de la misma. Transcurrieron alrededor de 500 años hasta que en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16:34, se cumple esta maldición hecha por Josué 500 años antes. Entonces podemos leer que nos dice, capítulo 16, versículo 34, en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces esta maldición finalmente se cumplió porque generó muerte sobre la vida de estas personas. Y aunque era muy específica, se activó y duró por 500 años. Todo esto indica que este tipo de cosas van a seguir afectando a la gente, van a seguir afectando lugares hasta que se haga algo para romper con ello. Otro ejemplo de esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, donde nos habla de un lamento que expresó David. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl
como si no hubiera sido ungido con aceite. Los filisteos asesinan a Saúl y a Jonatán, dos grandes allegados de David. David, en medio del dolor, en medio de aflicción, proclama la siguiente maldición. Es increíble, pero en 1947, cuando mucho pueblo judío y de todas las naciones regresa al Israel físico de hoy por hoy, ellos empiezan a sembrar toda la zona, a llenar Israel de árboles, a llenarla de frutos, etcétera, etcétera, pero tienen un problema cuando llegan a este lugar, a Gilboa. Han transcurrido alrededor de 3000 años y estas palabras siguen vigentes. Todo esto nos indica que estas cosas siguen afectando y siguen perjudicando vidas hasta que se haga algo para detenerlas. Ahora usted tal vez se preguntará si un siervo de Dios hoy por hoy, en el tiempo de la gracia de la dispensación de los gentiles, podría proferir una maldición contra algún lugar, contra algo, contra alguien. Y el Nuevo Testamento nos dice que sí. Quiero hablarles del Señor, de lo que el Señor Jesucristo mismo, el mismo Señor, hizo con la higuera. Jesús maldijo una higuera en el Nuevo Testamento y los discípulos se aterraron de este hecho y el Señor les dijo: ustedes podrán hacer lo que hice con la higuera, aún más podrán mover montañas. Olvidemos por un momento el tema de mover montañas porque no es el que nos corresponde, pero el caso es que el mismo Señor Jesucristo nos dice que tenemos una autoridad espiritual. Dios, desde luego, nos ha llamado a utilizar esa autoridad solo para bendecir a la gente. Ahora, el mal uso de la autoridad puede llevarme a maldecir congregaciones, pueblos, familias, etcétera, etcétera. Desde luego Dios me demandará de todas estas cosas y no las pasará por alto. Ahora, hay otro contexto en el cual una persona puede ejercer este tipo de cosas, es decir, maldecir a alguien o bendecir, que es el llamado de Dios para todos nosotros. Las personas con autoridad, un esposo sobre una esposa. Así a muchos oídos disguste, un esposo tiene autoridad sobre la vida de su esposa. Es una ley natural que Dios ha hecho en los matrimonios. Los padres sobre los hijos, mi padre y mi madre, desde luego hasta hoy, yo soy un hombre de 25 años, pero ellos siguen ejerciendo una autoridad sobre mi vida y lo seguirán haciendo hasta el día que yo tenga un encuentro con el Señor. Un maestro sobre un alumno, un pastor sobre una congregación. Esto fue algo que en persona yo mismo lo viví, pero es decir, todas estas personas tienen una autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros, del entorno. Por eso Dios es muy cuidadoso y es varias veces muy enfático, recordándonos en la Biblia tener mucha prudencia y mucho cuidado. Mucho cuidado en la congregación en la que tú estás. Mucho cuidado de con quién te casarás. Mucho cuidado de no deshonrar a tus padres. Mucho cuidado de vivir una vida en santidad, ya que esto me puede bendecir o me puede maldecir, etcétera, etcétera. El caso es de que aquel dicho que dice: el que maldice se le devuelve la maldición, no es una expresión bíblica. Es una expresión popular, pero eso no está en la Biblia. Si una persona maldice a otra, realmente tiene un efecto dañino sobre la vida de ese alguien. Desde luego, yo no puedo esperar que me caiga del cielo rocío de bendición cuando yo maldigo a otras personas. Desde luego que le doy autoridad a Satanás para que oprima mi vida. No es el llamado de Dios con nadie, pero sí se puede hacer. Por eso Dios nos manda a santificarnos, por eso Dios nos manda a una vida de arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo ha sido hecho maldición por cada uno de nosotros. El detalle está en que nosotros debemos resistir ese tipo de cosas con una vida de testimonio, con una vida de santidad, con una vida de obediencia a Dios, que es lo que hemos venido hablando, y es de lo que se trata la vida cristiana y todos los libros de la Biblia. Recordemos que Satanás conoce la Biblia al derecho y al revés, pero Satanás es un desobediente y eso lo transforma en diablo. Nosotros podemos tener o pensar que conocemos ciertas cosas, pero si no obedecemos a Dios, finalmente seremos transformados a ser hijos del diablo y Satanás nos va a usar
para llevar a cabo sus propósitos maléficos. La decisión es de cada uno de nosotros. Hay un poder sobrenatural especial para bendecir y para maldecir. Hay maldiciones que son autoimpuestas, que consisten en mi propia boca, mi propia lengua puede bendecir o puede maldecir. Hay expresiones que dicen: nunca podré lograr lo que quiero, nunca podré salir adelante, soy un fracaso. En el caso de Argentina hay una expresión muy popular que es: me quiero matar. Lo que se hace con este tipo de expresiones sobre mi cadáver, me quiero morir, etcétera, etcétera, es invitar al espíritu de muerte a mi vida. Realmente él no necesita muchas invitaciones. Veamos las noticias, veamos los periódicos y nos vamos a dar cuenta que el espíritu de muerte destruye pueblos, naciones enteras. Por ende, es necesario siempre usar un lenguaje de bendición y no de maldición, en el nombre de Jesús. Hay un salmo espectacular de la Biblia que es el Salmo 118, que nos dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré, y testificaré las obras de Jehová. En el nombre de Jesús, mi vida alcanzará el propósito por el cual Dios me ha traído y me ha llamado. La siguiente semana estaremos finalizando este tema en cómo ser libres de toda maldición y cómo pasar de la bendición a la maldición. El Señor Jesucristo te bendiga rica y abundantemente.